Capítulo 2. Cristina. Un buen día se cruza una persona en el camino de Joselito. Un camino que ya estaba predestinado. El deseo hizo que dejase atrás su pasado masculino, sin pensarlo ya 2 veces y sin saber qué le depararía el día de mañana. Estaba paseando por la calle y vi una mujer espectacular. Era una mujer que me llamó la atención porque era rubia, guapa, muy despampanante. Entonces yo me acerqué y le dije: ¿tú qué eres? Yo soy travesti, me contestó ella, y yo le solté: pues yo quiero ser como tú. Y me dijo las hormonas que me tenía que poner, que entonces eran las Proginón de 100 miligramos y el Topacel. A mí me faltó tiempo para ir a la farmacia y ponerme las hormonas a carro, sin parar. Eso era alegría para el cuerpo. Recuerdo esos primeros meses con nerviosismo y miedos, pero también con ganas de ver cambios. Para ganarse la vida no tuvo más remedio que, como la gran mayoría, debido a la fuerte marginación laboral, dedicarse al oficio más antiguo del mundo. Cuando yo empecé a ir a trabajar a la calle no te podías poner tan tranquilamente, porque las travestis te pegaban, te sacaban cadenas o cuchillas y te apuñalaban. Era como una mafia. Entonces yo iba de chico vendiendo cervezas y bocadillos y como me daban lástima, pues se los regalaba. Había una travesti muy buena, Norma la portuguesa, que era de las que me mandaba en la calle. Y al verme las tetillas de hormonas, me dijo: mira, no vengas más vendiendo bocatas y mañana vienes ya vestida de mujer. Así que al día siguiente, siendo últimos de mayo del 93, me presenté con el pelo cortito, me puse una cinta enroscada en la cabeza, como la de la cantante de Mecano, una faldita de flores y una camiseta a juego de mangas de murciélago, con unos zuecos rojos. Recuerdo que el primer tío que me paró fue un señor que se enamoró de mis piernas, me dio 2.000 pesetas y yo me quedé tan contenta. Y así igual hasta que fui ahorrando y compré primero una peluca rubia y mientras seguía trabajando, ahorrando, hasta que me alquilé un piso. Desde que empecé en la calle de transformista, siempre quise tener de nombre Cristina, pero en aquel momento ya había una que le decían la Cristina Onassis. Y por no imitarla y por respeto a ella, que estaba enferma de SIDA, pues me puse de nombre Tania. Recuerdo que fui a verla al hospital en sus últimos días y la llevé un puchero que yo había preparado. Estuvimos hablando y con simpatía me dijo que podía quedarme con su nombre, que me lo pasaba. A los 4 meses, cuando ya falleció, es cuando me puse Cristina. Esto igual la gente no lo sabe, pero es que cada una en la calle tenía su nombre o su apodo, todas distintas, para no dar pie a confusiones si venía preguntando un cliente. En ese momento se ganaba muy bien y a la semana ya me pude comprar bastante ropa. Yo, después de trabajar, me quitaba el disfraz y me iba a las discotecas de gays. Y entonces, cuando ligaba con un tío y me tocaba las piernas, enseguida me preguntaba: uy, ¿por qué estás depilado? Y yo siempre contestaba: es que hago bicicleta. Todo con tal de no decir que trabajaba de prostituta, de transformista. Esos principios fueron muy duros porque muchas travestis se reían de mí, sobre todo una de mi tierra, la Fanny de Almería, que por mi costumbre de ponerme el cabello hacia atrás me llamaba Lola Gauss, por la actriz aquella que era muy fea. Me decían de todo, que si era un circo, que andaba como un pato, que no tenía base. Total, que me ponían a parir. Eran crueles hasta decir basta, las muy hijas de la gran puta. Nueva que llegaba, nueva que se cachondeaban de ella. Y no era realmente porque fuese fea, esto o aquello, era porque había llegado la última y había que putearme. Imagino que también les molestaba que viniera con otra como novedad, cosas de la calle. Pero al final no le daba importancia, ya que como también ganaba dinero, pues me daba igual. En ese momento no me tiraba a los tíos guapísimos que se tiraban ellas, porque yo estaba empezando y me paraban los cochecitos más pobres, pero yo era organizada y con ese dinero sabía apañarme y tenía muy claro que lo importante era mejorar. Por aquel entonces me fui a Valencia 3 meses y empecé a hormonarme como una leona. Ahí me salieron unas buenas tetas de hormonas. Mi amiga Paca la piraña me sacó mechas rubias, así que cuando regresé a Madrid parecía otra. La Paca es paisana mía. Yo la conocía ya de cuando actuaba en algunos sitios de Almería, aunque nuestra relación se estableció más en Valencia. Ella siempre ha tenido mucha mano para la peluquería, aunque yo siempre le daba mis indicaciones de cómo lo quería. Después de un tiempo allí, regresé a Madrid y las travestis cuando me vieron se echaron las manos a la cabeza. Todas alucinaron del cuerpazo que estaba echando. En ese momento es como que subí de nivel. Ya me montaba a buenos coches e iba ganando más dinero. Muchísimos clientes me decían: ¿te pareces a Raquel Welch?
Pero yo no entendía de artistas, no sabía quién era. Y les preguntaba, ¿aparece una foto? Aquí se notan mis pechitos de las primeras hormonas, dice en el pie de la foto. ¿Pero es una actriz? ¿Es guapa o fea? Claro, después de todo aquello de apodarme Lola Gaos, yo no sabía qué era ahora lo que me querían decir, aunque los clientes son siempre más educados que las propias compañeras. Cuando mi amiga Fanny me mostró unas fotos de la Raquel Welch, sí le noté un parecido conmigo y me dio mucha alegría, porque la encontré guapísima. También me sacaban parecido con la guapa de Thelma y Luis. Poco tiempo después pusieron la película y me di cuenta que era cierto que me daba un aire a la protagonista, pero a la guapa, no a la fea. Y aunque había pasado el tiempo, muchas aún se reían de mí, porque me acuerdo que la tal Fanny, abriendo un coche, me dijo: «Veneno, ven, mira qué niñato», restregándomelo por los hocicos. Con ese cliente me hizo la puñetería como 7 veces. Yo creo que todo eso era envidia, porque en ese momento yo ya tenía un caminar muy estiloso. Así que un día en su casa le dije: «Mira, maricón, yo te conozco a ti desde chico, y como hombre eras más feo que un tiro mierda. Lo que pasa es que ahora llevas 20.000 cirugías y la cara estira, como un chicle. Pero puede ser que el día de mañana se dé la vuelta a la tortilla y te dé yo 20.000 patas». La Fanny rabiosa me contestó: «Uy, mucho tiene que llover para que se dé la vuelta a la tortilla. Ha de caer una tormenta». Pues al poco tiempo yo ya tenía el dinero ahorrado para operarme el pecho. Pero que me acuerdo perfectamente que entré en el quirófano muerta de contenta cantando el Porón Pompero. Me costó en su momento 350.000 pesetas y conseguí unos pechos preciosos, pero para ello tuve que estar 15 días en mi casa en cama, porque me lo mandó el médico sin quitarme los puntos. Pues en esos días parece que Dios hizo un milagro. Escuchó a la Fanny y cayó una tormenta en Madrid que las tuberías se reventaron. Daba miedo de lo que cayó. Era como la señal de que iba a llegar mi momento, ya que pasados los 15 días ya pude ir a trabajar, con un pelo que me llegaba casi a la cintura y unas buenas tetas. En aquella época yo empecé a ponerme peluca, porque el pelo corto daba dinero. Pero una buena mata de pelo aún da más. Tenía 3 pelucas, una caoba, una castaña clarito con un tono cobrizo y luego una morena de pelo natural, que eso era seda, no como los estropajos que venden ahora. También fue mejorando poco a poco mi nivel de vida. El primer sitio en el que estuve viviendo fue la Travesía San Mateo, en un estudio muy pequeño, muy cutre. Luego ya cuando ahorré dinero, en 1995, me fui a vivir a Capitán Haya 55. Era un edificio enorme de grande, con oficinas, portero 24 horas y 8 ascensores. Así, cuando venía un cliente importante de los que tenía, nadie podía sospechar que iba a mi casa, porque podía resultar que tuviera allí un negocio, su propia oficina o que fuera a visitar a un amigo. Yo pagaba 90.000 pesetas de entonces por aquel alquiler, pero tenía hasta mi propia plaza de garaje. De esa forma, cuando llegaba un cliente no tenía ni por qué aparcar en la calle y entraba directamente en el edificio. Llegó el momento en que su familia decidió conocer a la nueva Cristina. Pese a que sus padres se negaron por completo, no fue así la decisión de su hermana, a la que se sentía más unida. Mi hermana Maripepa, la mayor, se vino a Madrid con mis sobrinas, mi Almudena y mi Cibeles Patricia, para verme cómo estaba de mujer. Me vio normal, desmaquillada, me dijo que estaba guapa y punto, nada más. Pero se hicieron las 12 de la noche y me metí a arreglarme. Cuando salí, mi hermana se quedó con la boca abierta y me dijo: «En mi puta vida he visto una mujer más guapa que tú». Estaba asombrada. Yo de ahí me fui a la discoteca Max, donde estaban todas las travestis con sus amigos. Todos los tíos me miraban, pero no me interesaban. Solo uno que entró, que era un morenazo guapísimo. Yo a mi hermana le había dicho que tenía novio, así que a este chico me lo llevé a casa y lo hice pasar por mi novio. Me metí en el cuarto e hice el amor con él. Mi hermana se enfadó mucho, porque decía que aquello no estaba bien, se ofendió, no le parecía correcto y a las 8 de la mañana cogió sus cosas, a sus hijas y se fue. Bueno, lo puedo entender, ella se molestó, a cada cual no molestan unas cosas. Me bajé a Torremolinos para despejarme y ponerme morena. Bueno, eso es lo que les dije a todas, pero la realidad es que me fui porque estaba algo deprimida. Allí estaba mi amiga Tamara la Gitana, que es una de las protagonistas que apareció en la película Vestida de azul. Ella estaba reposando, ya que estaba en fase terminal, y no quise ir a verla porque me daba pena y me iba a deprimir más.
Pasé muy buenos momentos con ella. Éramos muy parecidas en cuanto a costumbres y sentido del humor. Esos días salía por los sitios de mariquitas que había en Torremolinos. Todos se quedaron muertos al verme con el paso del tiempo, morena como una morcilla y con mis pechos. Ahora comprendo que fue un shock para algunos, no solo porque no lo esperaban, sino por encontrarse con semejante belleza, casi de la noche a la mañana. Aparece una foto y en el pie de la misma, otra foto también, en blanco y negro. Y sigue. En aquel momento había salido la película de Pocahontas y era cuando yo empezaba a usar las pelucas largas y lacias. Y los tíos para ligar conmigo me decían que me parecía la india de esa película. Eso ya fue definitivo, para que a los pocos días, al subir de vuelta a Madrid, las demás no me pudieran ni ver, de pura envidia. Con mis setones, la peluca y toda bronceada, cuando hacía la calle, tenía una cabalgata de coches que era como de aquí a Albacete, hasta tal punto que una de allí, la Mirna, me decía: «Anda, veneno, vete a la Castellana un ratito y déjanos trabajar en el Parque del Oeste». La Mirna, años después, estuvo una temporada viviendo en mi casa y mucho tiempo atrás había sido íntima amiga de una famosa de este país. Bueno, continuando con aquel momento, estaban todas rabiosas conmigo, tanto que la Carolina, que era otra de las que hacía la calle por ahí, malmetió con su chulo contra mí y este vino todo dispuesto a pegarme. El tío ese llevaba ya tiempo intimidándome, pero esta vez, que yo ya me sentía más segura de mí misma, le paré los pies y le salió el tiro por la culata. Años más tarde, a su chulo lo metieron en la cárcel y aún así la Carolina de Vigo seguía metiéndose conmigo y criticándome a mis espaldas. Por aquel entonces yo ya había salido en televisión y no estaba dispuesta a que la putarraca esa me fuera criticando por ahí. Así que una noche ya me cabré, me puse unos vaqueros y me fui a buscarla al Parque del Oeste. Otra que había, Vicky la sevillana, me dijo que no estaba, con tal de que no fuese a por ella, pero la Manola, que en paz descanse, me dijo: «Sí que está, veneno, pero espérate que está ocupada». Aparece una foto de la veneno vestida con un mono corto vaquero, con medias guapísima, y sigue: «En ese momento, mientras esperaba, me fui detrás de un coche a cagar, y de lejos me veo a la Carolina salir. No me dio tiempo ni de limpiarme el culo, me subí los pantalones y me fui a por ella. Le di una paliza de las que hacen historia. Bueno, ella me sacó un cuchillo, yo le metí una patada en el pecho que la tiré para atrás. Vinieron dos que estaban por ahí para separarme y me cogieron de los brazos. Yo les dije: «¡Soltadme, que esto viene de atrás!». Estaban todas las compañeras reunidas alrededor. La agarré de los pelos y me la llevé arrastrando 2 metros por el suelo y dándole palos. La metí en un cuadradito de la acera, de esos que hay un árbol sembrado. Le puse la rodilla en el cuello y de un mordijo le arranqué medio pezón. Encima estaba lloviendo, parecía de película. La dejé toda llena de barro y le dije: «Ahora vas y te lavas, marrana, que la paliza que te he dado yo, ninguna ha tenido huevo de dártela. Y cuando salga tu chulo, que venga en busca mía». Al poco tiempo salió el chulo de la cárcel y me enteré que me estaba buscando. Pero ya no le tenía ningún miedo porque no era la tonta de antes que llegó a Madrid. Así que fui yo en un taxi a buscarle. En aquel momento yo ya estaba con mi novio el italiano, pero no quería que él se metiera en medio. Cuando vi al chulo me bajé del taxi diciéndole: «Venga, ven ahora, que no te tengo ningún miedo». El tipo sacó un hacha y yo me abalancé sobre él. «Clávamela, venga, a ver si te atreves, hijo de puta maricón». El tío me vio tan fuera de mí que se metió en su coche y se fue pitando. Al final la Carolina se separó de ese hombre que se casó con una hermana de ella que estaba medio mongui y se fue a vivir al País Vasco. Ella acabó haciéndose amiga mía, tan íntima que me invitaba a las Nocheviejas a su casa. La de vuelta que da la vida. Pese a eso, nunca he tenido problemas con ninguna otra compañera ni con sus chulos. Solo con esta porque no me dejaba trabajar y me amenazaba con arrancarme la silicona. Y delante de mi cara muchas siempre me dicen lo guapa que voy y luego por las espaldas me critican, de pura envidia. Todas están peligrosas historias propias de la vida canalla hicieron que la veneno abriera los ojos ante ciertas situaciones y acabara siendo una de las mejores en su oficio. Como puta he sido muy lista. Esa era la rabia que tenían las demás. Una vez llegaron 2 de Barcelona, rubias y despampanantes.
Cuando las vi en el taxi al llegar al Parque del Oeste pensé, madre mía, qué bombas, hoy hay competencia. Así que me quité la ropa y me quedé solo con unas bragas. Eso fue lo que hizo que me rodearan todos los coches y así les hice sombra a las nuevas que venían. No había manera de que los tíos quitasen sus ojos de mí. Esa misma noche, para darme una alegría a mi cuerpo, fui a mi casa. Me puse un traje de cadenas muy sexy y me fui a la discoteca Max. Allí estaban las de Barcelona con 5 italianos, que no paraban de mirarme. Recuerdo que un gay que había me dijo que me estaban comiendo con la mirada, y para divertirme me subí a la tarima y me puse a bailar. Les faltó tiempo a los italianos para venirse conmigo. Al poco rato entré al baño y ellas me siguieron, reprochándome que les había quitado a los chicos. Aparece una foto de Cristina de la Veneno, desnuda prácticamente, tapándose como con un chaquetón con una manta de cebra. Y en la foto pone, la tortilla se dio la vuelta y la Fanny tuvo que comerse sus palabras. Se pusieron farrucas, así es como me echaba a muchas enemigas, aunque al final con esas me llevé bien. A algunas de ellas le molestaba que yo fuese el centro de atención, que entrara siempre con mi sonrisa o que bailara como una loba hasta acabar rodeada de tíos. Me acuerdo de otra historia de cuartos de baño que tuve por aquel entonces. Estábamos unas cuantas pavoneándonos frente al espejo y en ese momento entró la cantante Maciel, que recuerdo que llevaba un turbante en la cabeza. Una de las que había le preguntó que cuál era la más guapa. Yo aún no era famosa, pero ya entonces la Maciel me señaló a mí, para rabia de las demás, que lo único que les quedaba era meterse en el váter a cagar. Yo a los clientes les he traído por mi cara. Les he traído por mi cara, mi cuerpo, mis tetas. Y eso que suelen buscar pollones. Pero yo para empezar tengo ahí abajo una aceituna. Parece de un niño de 12 años. Y si la tuviera más pequeña, más a gusto estaría. Siempre he sido pasiva. O sea, que me ha gustado que me pongan el culo como un colador. Nunca he penetrado. También les atraía por mi simpatía. Porque les cantaba el porrón pompero, flamenco, rumbitas y cosas así. Cuando se paraba el coche y me preguntaba cuánto cobraba, yo solo le decía, si eres hombre, atrévete. Que era una frase de un anuncio que hacían en aquella época y los tíos se quedaban con la boca abierta. Otras veces les sorprendía con el rollo de, ay cariño, soy una pobre monja, una purificadora que no ha cometido nunca ningún pecado. Quiero que me violes, que me maltrates. Y los tíos con eso se morían de la risa. Claro, que veían tan cachonda que no me preguntaban a veces ni el precio. Directamente querían que me subiera. La simpatía es algo muy importante en el puterío. Los clientes quieren reírse y pasar un buen rato. No es lo mismo irse con una que parece que está enfadada o tiene prisa que con una que te recibe cantando y te lo toca todo. Y yo en eso les dejaba siempre con muy buen sabor de boca. Y desde que me hice travesti con un par de tetas, ningún tío puede decir que le he cogido ni 20 duros. Al revés, estando en el coche, a lo mejor a un cliente se le ha caído un billete, se lo he dicho y me lo ha regalado. No me ha hecho nunca falta robar ni una peseta. Igual que también puedo decir que a ninguna compañera de España ni del extranjero les he pedido ni 100 pesetas, ni para comer. Todo me lo he ganado yo con esta cara, con este cuerpo, con estas tetas y con esta polla que llevo colgando. Yo me subí a Madrid con un macuto, con lo puesto y con una muda. Nunca a nadie le pedí nada. Gracias también en parte a los buenos novios que tuve, cuando llegué de chico. Me he ganado mi dinero con el sudor de mi frente, puteando, pero es un trabajo normal y corriente como todos, pero sudando y dispuesta a la vida y a la muerte. Me acuerdo una noche en el Parque del Oeste que pasaron por lo menos 50 motos de cabezas rapadas. Cuando me vieron a mí dieron la vuelta porque se pensaron que yo era una mujer de nacimiento. A mí me dio miedo y crucé corriendo a esconderme en la furgoneta que vendía bocadillos. Uno de los tíos me dijo que yo tenía más de 20 pollazos en el culo y se fueron. Gracias a Dios ni me han pegado ni me han dejado tirada. En el que me ha interesado me he subido y en el que no quería pues no me montaba y ya está. Había 3 sitios importantes de prostitución. En María de Molina, que se ejercía vestida, en la Castellana, que también se iba con ropa, y en el Parque del Oeste, que se podía trabajar con vestido y desnuda. Solo éramos 3 en el parque,
las que trabajábamos en Bragas, la Manola, que tenía buen cuerpo, la Carolina y yo. Y hasta que no estaba forrada y agotada de que me tenía que sentar en los bancos, porque no podía más, no me iba. Y a eso de las 4 de la mañana me iba a la Castellana, pero para charlar con las otras. Muchas veces estaba sentada, paraba un coche y yo le pedía una cantidad brutal para que no me subiera. Y los tíos me lo ofrecían, me lo pagaban, y eso lo saben muchas de mis compañeras. Era lo que se dice una máquina de hacer dinero. Por eso no he sido nunca avariciosa, porque lo tenía como una cosa habitual y ganaba cantidades importantes. Recuerdo una vez que iba con unas extensiones rubias y color chocolate, con un vestido verde que nada más bajé del taxi y los coches empezaron a aparcar al lado mío. Yo esas veces lo que hacía era que iba uno por uno diciéndoles, tú no, tú no, tú no, hasta que llegaba el último y me montaba con él. Tamara la gitana, que en paz descanse, se fue a la Castellana y les dijo a todas, hay que ver la que ha armado la Veneno. Eran todo colas de coches, el dineral que se habrá hecho el maricón. Y las demás, unas envidiosas, dijeron que no sería para tanto. Pero al poco rato llegué allí y volvió a ocurrir lo mismo. Se tuvieron que callar la boca. Otra vez muy divertida fue cuando hice la calle vestida de secretaria, con unos taconazos en bragas, un traje de chaqueta cruzado y la gafa de leer. Los tíos se volvieron locos y ahí se armó otra vez una caravana de coches que era un no parar. Y es que en eso yo he sabido siempre que lo importante era llegar y dejarlos con la boca abierta, como si no hubiera nada más en toda la calle. De ahí la rabia de algunas. Con cierta nostalgia, Cristina recuerda a algunas de sus compañeras, con las que ha pasado buenos y malos momentos, juntas, noche tras noche, luchando contra el frío o la marginalidad. Muchas de ellas ya no están en su vida, pero sí en su memoria. Una de las buenas compañeras que yo he tenido fue Andrea la Canaria, que en paz descansé. Esa me ayudó mucho cuando yo aún era chico. Recuerdo con cariño un día que me acompañó al Corte Inglés para comprarme un abrigo de Mouton. Y yo les decía al probármelo que era para mi hermana, porque en ese momento era un hombre y tan solo tenía unos pechos de hormona que parecían golondrinas. Me costó 175.000 pesetas entonces. Cuando a la Andrea la ingresaron ya muy enferma porque tenía el SIDA, yo iba a visitarla y le llevaba unos cazos de potaje que le encantaban. Delante de muchas otras que había allí mismo, salió y me dijo, mira, Veneno, cuando yo me muera te vas a poner tú en mi sitio, en la esquina con la glorieta de Pintor Rosales. Y allí me puse y fue mi lugar para hacer la calle. Fue un gesto bonito, ella supo afrontar la muerte y en vez de derrumbarse me dejó en herencia lo mejor que tenía. Su lugar en la calle, un lugar privilegiado. Otra buena amiga fue la malagueña Tamara la Gitana, que como ya dije antes, protagonizó a principios de los 80 la película Vestida de Azul, que es tremenda, porque entre ellas se dicen de todo, se refleja muy bien la competencia y era todo de verdad. Bueno, todo no, porque en la película a veces salían las familias de algunas, y en el caso de Tamara no quisieron salir y hubo que poner una familia de mentira, que no dicen nada. Claro, eso era una vergüenza para los gitanos. Ella era muy flamenca, le daba un aire a Lolita Flores, a la que imitaba en sus comienzos. Conmigo ha sido una excelente persona, cariñosa, éramos íntimas amigas, salíamos juntas de marcha, nos contábamos nuestros secretos. Me da pena que no pudiera haber disfrutado de mi éxito, porque murió antes de salir yo en televisión. Aparece una foto con su amiga y ella con las bragas, los tacones y con el pecho desnudo. Normal que todas me tuviesen envidia. Hasta en pleno invierno trabajaba en bragas. Otra que se ha portado excelentemente ha sido Nacha la Poderosa, que también salía en vestida de azul. Ya en la película se notaba que lo tenía todo muy claro y sabía manejar muy bien las cosas. Me alegro mucho siempre que la veo, tan graciosa, muy inteligente y que se nota que el cariño que da es de verdad. La Nacha es muy zorra, en el sentido bueno, muy astuta que se dice. Tiene un sentido de humor maravilloso y es una gran superviviente. La primera que me puso a putear en la calle fue Norma la Portuguesa y era la que mandaba en la Castellana. Fue muy buena conmigo. Ya al poco tiempo de ponerme como prostituta tenía cara de mala y mi amiga Paca la Piraña, que en ese momento andaba por Madrid, me puso el mote de Veneno. De ahí nace el nombre con el que todos me conocen. Ni por la canción de los chunguitos, ni por otra cosa. La broma era todo el rato que parecía más mala que un veneno y de ahí se me quedó.
Mi existencia llegó a oídos de la Manola, que era la que mandaba en Madrid, y fue a la Castellana para conocer a esa que decían que era muy mala y le llamaban la Veneno. Cuando llegó, justo me preguntó a mí que quién era la Veneno. Le respondí que yo, y toda chulita me dijo que no quería verme por el Parque del Oeste. ¿A qué hora vas tú?, le pregunté, y ella me contestó que a las 8, así que le respondí, pues estaré ahí a las 7. Y al día siguiente nos encontramos, como una lucha de pistoleros. Yo en ese momento no sabía maquillarme, y era igual que el Puma. Y ella parecía la Brigitte Nielsen. La cogí del cuello y la empodré contra un coche diciéndole: mira que te arranco el gaznate. La única persona a la que he tenido miedo en esta vida ha sido a mi madre, así que mucho menos a una como tú. Me dio 2 besos y me felicitó porque me había hecho respetar, así que me dio permiso para que me pusiera donde me saliera de los huevos. Nos hicimos tan amigas que incluso llegamos a compartir piso. La Manola es la que me animó para que fuera al programa de Pepe Navarro, y yo creo que si no hubiese sido por ella, no hubiera ido. Ella me dio el empujón. Cuando salió todo el tema de las denuncias y el italiano, la Manola estaba ahí acompañándome al juzgado, como se pudo ver en algunas revistas que nos sacaron. Las publicaciones a las que Cristina hace referencia son Hablan y Tele Indiscreta. Y demuestran cómo ella estuvo siempre conmigo, en lo bueno y en lo malo, hasta que Dios se la llevó. Esas son las de verdad. El resto han sido casi todas unas envidiosas. Desde el primer momento en que empecé a hormonarme no me podían ni ver. A la vuelta de la esquina, y nunca mejor dicho, le esperaba un hombre. El destino le tenía deparado un amor tormentoso. A principios del año 96 conocí a Andrea Petruccelli, mi exnovio. En aquel momento yo vivía con la Manola y ese mismo día estaba cansada y no tenía ganas de ir a trabajar. Entonces me tomé una pastilla para dormir, pero no me entraba el sueño, así que mientras mi amiga se arreglaba, pues me animé y le dije que me iba con ella. Era un domingo, me acuerdo perfectamente, y como no hay mucho trabajo y no iba a hacer la calle, pues no me arreglé mucho. A eso de las 3 de la mañana se levantó viento y como todos son árboles en el Parque del Oeste, le dije a la Manola que nos fuéramos para la Castellana. Yo ese día no sé qué pasaba, que estaba muy feliz y muy contenta. Mi amiga se puso a atender a un coche y yo, mientras la esperaba en la parada de autobús cantando el corre, corre, caballito, corre por la carretera, en ese momento me entraron ganas de fumar y me crucé en la esquina con un tío alto, muy delgado, feo y con un pañuelo en el cuello que se me quedó mirando. Yo le dije que me diera un cigarrito, me enseñó el paquete de tabaco y me habló en italiano. Entonces yo me puse a cantar la canción esa de Sole Pizza Amore, de las hermanas Benítez. Le pregunté que qué hacía aquí en España y medio chapurreando me contestó que tenía unas amigas travestis italianas trabajando ahí. Claro, yo le entendí mal, no eran italianas, eran españolas y le dije, llévame hasta ellas que voy a echarlas. No había dado 2 pasos y me echó el brazo por lo alto y como estaba tan alegre, pues lo dejé. Resulta que los maridos de las travestis eran los amigos de él, que eran italianos. Andrea, antes de venirse a Madrid, estuvo en Canarias, con $500,000 de pesetas que le dio su padre. Pero se lo había gastado todo en el bingo. Solo le quedaban 10.000 pesetas. Y no encontraba en la calle ninguna que le gustara. Le impacté yo y le dije que si me acompañaba a la discoteca porque yo tenía ganas de marcha. Me lo llevé a casa y mientras yo me arreglaba, él veía fotos mías de cuando empezaba de travesti. Cuando salí del cuarto con la peluca larga y el traje de Versace, se echó las manos a la cabeza y se lo decía, Madonna Santa, qué bella, qué bellísima. Nos fuimos a la discoteca Xenón y todos los tíos que se me acercaban, él me lo retiraba. Yo en mi vida he invitado a un tío porque siempre todo me lo han pagado ellos a mí. Pero ese día no sé por qué sería que las copas esa noche se las invitaba yo. Yo creo que eso era el destino, era una señal ya de que ese hombre me iba a chulear. Él decía que tenía que irse a las 8 de la mañana y yo le decía, pues ala, hártate de beber. Total, que al final se hacen las 8 de la mañana y seguíamos a la discoteca y yo le decía, ¿qué es la hora? ¿Qué hace irte? Lárgate, vete a tomar por culo. Como él no me entendía bien, pues bromeaba. Me decía que tenía un problema y se puso a bailar conmigo. Yo, que soy muy putizorra, me puse a tantear el terreno y subí la rodilla para tocar el paquete. Virgen Santa, qué pollón. ¿Cómo podía ese hombre escuchimizado tener esa polla? Me quedé muerta. De ahí nos fuimos al Max, donde estaban reunidas todas mis amigas.
Tuve la suerte de que ese día no estaba ninguna de las otras bellezas que se metían conmigo y pude bailar tranquila. Estaba subida en el podio y todo tío que se acercaba, el italiano lo quitaba de en medio. No dejaba que se acercara ninguno. Todo el mundo me decía, ¿pero qué es? ¿Tu guardaespaldas? Lo tuve hasta las 4 de la tarde y claro, me supo mal porque él quería hacer el amor conmigo. Me lo decía en su idioma, así que le hice el favor y me lo llevé a casa. Bueno, se echó encima de mis setas, me devoró, estaba como loco. Nada más acabamos, pasé a ducharme y él se fue. Ya me estaba quedando dormida cuando de repente llaman a la puerta. Yo y mi amiga Manuela nos quedamos extrañadas porque no esperábamos visita. Cuando voy a abrir me encuentro a Andrea. El italiano, en vez de irse a tomar por saco, me venía a casa con una mochilita azul con 4 trapos, diciéndome que había perdido el tren y si se podía quedar una semana. Le dije que por mí ningún problema. Aparece una foto de Cristina la Veneno con el pelo corto, un perrito en la cama y pone en el pie de foto. Aquí con mi perrita Nika. Con esta cara y con este cuerpo, ¿cómo no me iba a tirar yo a los tíos que quisiera? Así que se quedó y me acompañaba a todos los sitios, porque igual me iba a la modista o a alguna zapatería si él se venía conmigo. Allá donde íbamos me echaba el brazo por encima y a mí me daba vergüenza porque no era mi novio. Cuando me cogía de la mano yo se las quitaba y él se enfadaba y volvía a abrazarme o me apretaba más fuerte. Realmente me tenía hecha una reina. Se notaba que era posesivo, pero me limpiaba la casa y me acompañaba a todos lados. Así que de esta forma, poco a poco nos hicimos novios. Pero la verdad, las cosas como son, yo nunca estuve enamorada de él. Yo estaba enamorada de su polla nada más. Porque yo cuando lo vi desnudo y le vi el pollo me volví loca. De cara era más feo que un tiro mierda, pero la polla era una bendición de Dios. De cuerpo estaba tísico, pero tenía unos ojos muy bonitos, como los perros husky. Pasado medio año, su padre vinieron a conocerme. Ellos sabían sobre mi vida, pero les dijimos que estaba operada del coño para que el padre, que estaba muy enfermo, muriera en paz. Su padre me quería mucho. El pobre hombre murió de leucemia y me estaba muy agradecido porque había recogido a su hijo y sabía que no le gustaba mucho trabajar. El mundo de la prostitución, que pese a ser todos conscientes de su existencia, parece ser un gran desconocido. La Veneno lo ha vivido tan de cerca como nadie. En la calle conoció amigas y gente dispar. El primer día que fui a putear a la calle era un chico con 28 años. Entonces era un hombre y solo me puse unos zuecos, una falda de mariposas y un pañuelo enroscado a la cabeza. Mi primer cliente fue de 2.000 pesetas. El mejor momento fue cuando ya al cabo de 3 meses tenía mis setas de hormonas y una melena rizada y ya me veía segura cuando las otras se metían conmigo. Los recuerdos más bonitos que guardo de putear en la calle son los ratos tan divertidos que pasaba con mi casi hermana Tamara la gitana. Nos poníamos las dos en Pintor Rosales, a bailar y a canturrear. Ella tenía un arte que parecía la Lola Flores. La calle es muy dura, pero nosotros sabíamos reírnos y pasarlo bien. Clientes hay de todo tipo. Me han llegado a venir desde parejas que querían que me follara a su mujer hasta tíos que me pedían que les mease y les cagase. Yo esas cosas nunca las he aceptado. También ha habido clientes que me han llevado a clubs de parejas de intercambio. Otros eran niñatos guapísimos de 28 años a lo mejor que me decían que querían ser mi esclavo. Me lo llevaba a casa, les daba el cristasol y me limpiaban hasta el baño y la cocina. Al acabar, si estaban buenos, les mandaba que me follaran. También venían niñatos que quitaban el hipo y querían que los vistiese de mujeres. Les ponía mi vestido de charol, los maquillaba y luego frente al espejo empezaba a insultarme en mi cara, diciendo que estaban más buenas que yo. Me tenían que callar y por dentro pensaba, va hijo de la gran puta, quítate ese disfraz que yo lo que quiero es que me folles. La verdad, la mayoría de los clientes eran hombres casados, que encima llevaban detrás el carrito del bebé y a veces hasta 2 carritos. Esos son los que vienen a primera hora, porque son los que salen de la oficina. A mí la zona que más dinero me ha dado ha sido Pintor Rosales. No sé si porque ahí iban los tíos más importantes y como es un parque, no hay casas, pues no les conoce nadie. Luego me iba a la Castellana y ya remataba. Me sentaba en la parada de autobús y los coches me iban parando. Había noches que si me cortaban la pierna, de la bota sacaban un dineral. A casa de clientes nunca he ido. Cuando me ofrecían me negaba. Solo fui una vez a casa de un cliente, en La Moraleja, que es muy conocido de la política. Tenía un chalet precioso con unos perros impresionantes. Estuve con él por lo menos unas 20 veces y me pagaba muy bien. Yo me di cuenta que era famoso porque tenía fotos con el rey, con el príncipe y otra mucha gente. Y me percaté entonces de que era una persona muy importante.
Excepto con este hombre, el resto de clientes me lo llevaba yo a mi casa, da más seguridad. He escuchado anécdotas de otras, de amigas mías que se han ido a la casa del cliente y cuando estaban con él en la cama han venido un puñado de tíos y las han matado. Si el tío no tiene suficiente dinero para pagarte en la cama, pues le haces en el coche un francés y ya está. También se puede hacer un completo, malamente, pero lo haces. Y el dinero siempre se pide por adelantado. Nada más abres el coche. Me acuerdo una vez que vino un tipo que había estado en De Angelo, que es un puticlub muy famoso de Madrid, y venían colocado de coca hasta no poder más. Yo le corrí en 5 minutos y saltó y me dijo, coño, lo que no me ha hecho una puta en toda la noche me lo has hecho tú. En el tiempo que yo estuve puteando se pagaba muy bien. Yo siempre pedía por lo alto porque sabía la cara y el cuerpazo que tenía. Y si me la pagaban, bien. Y si no, pues no me montaba y con las ganas se quedaban. Cuando me los llevaba a mi casa les pedía el dinerito. Les ponía la canción de Chetem, Je t'aime moi non plus, de Serge Gainsbourg. Y cuando acababa la música les pedía otra vez el dinero. Y así a veces me hacía una barbaridad. Nunca me arrepentiré de haber hecho la prostitución. Para mí ha sido como ir a una discoteca y hartarme de bailar. Además no era una momia, porque no me estaba quieta. Iba todo el rato avenida para arriba, avenida para abajo, canturreando flamenco y tonteando con los coches, que se me quedaban impactados. Había veces que ya estaba deseando que llegara el día siguiente a las 8 de la noche y empezar a maquillarme para ir a trabajar. Y me podía permitir el lujo de que si un martes no me daba para ganar, no me da la gana de ir a trabajar, pues no iba. Era mi propia jefa, pero era costumbre. El día que no trabajaba era como si me faltara la vida, porque me divertía. Me hartaba de reír y me iba hasta con los soldados. Mi día preferido eran los miércoles, porque trabajaba muchísimo y no sé por qué era cuando más cantidad de dinero ganaba. Aunque cuando más coches salen son los jueves, viernes y sábados. Y el único chulo que me salió fue el italiano, que entró como un corderito y salió como el lobo de la Caperucita. Pero vamos, que yo no he estado amargada a la prostitución nunca, y el día que me tenga que morir quiero que mis cenizas sean esparcidas por el Parque del Oeste, y así por las noches que escuchen mi voz de que sigo por ahí. La primera vez que yo fui a la discoteca Yo y Slava no era famosa. Me fui allí con un vestido amarillo después de putear. Me subí a bailar y me saqué las tetas. Claro, todos los tíos como locos silbando. Cuando fui a salir vino el encargado y me dijo, usted tiene la entrada prohibida aquí. Luego cuando me hice famosa entonces sí me recibieron con alfombra y champán. La única discoteca que podíamos ir que estaba abierta para nosotras era el Max, que estaba en la calle Aduana. Allí nos reuníamos sobre las 7 de la mañana y era como un after hour. Allí he pasado muy buenos momentos. Me acuerdo de unas navidades que estaba más tiempo en el taxi que en la discoteca, porque cada 2 por 3 ligaba con un tío y me lo llevaba a mi casa. Luego me cambiaba de ropa, luego volvía un sin parar. Entre las travestis hay mucha envidia, pero cuando estás en una discoteca no. Si una trabajaba más que otra, sale la envidia hasta no poder más. Si una llevaba un vestido más bonito que el de la otra, una envidia hasta no poder más. La que no lleva zapatos de marca se lo escribe ella misma con esmalte de uñas y pone Christian Dior. Lo importante muchas veces no era la marca, sino lucir el vestido con garbo. Y yo para eso era una top model. Sabía sacarme partido como ninguna, de ahí que otras que llevaban más tiempo no pudieran ni verme. Yo utilizo la palabra travesti en vez de transexual, porque es la que en ese momento se usaba en la calle y nos entendíamos todas. Ahora dicen travesti a cualquier mono de feria o kunta quinte que se planta una peluca y unos calcetines por tetas. Pero de mujer no tienen nada. No espero nunca que me entiendan ni esas, ni los transformistas ni los transexuales. Yo misma me entiendo cómo digo las cosas tal y como las he oído y vivido. Nunca quise anunciarme en periódicos ni nada de eso, porque para mí la calle era muy divertida. Las demás parecían muertos, sentadas y apalancadas mientras yo era la alegría de la huerta, que me iba de una punta a la otra. Me ponía música marchosa y empezaba a maquillarme. De vez en cuando le daba un traguito al whisky para entrar en calor. Me ponía en bragas con un abrigo encima y cogía un taxi en la misma puerta del Hotel Meliá Castilla, donde trabajaban las putas. Ahí ya los coches me paraban y les decía que no podía, que lo sentía mucho, que esa no era mi zona. Muchas me decían que nada más salir del taxi tenía una aureola. ¿Algo especial?
y yo no sabía qué querían decir con eso. En la zona que yo trabajaba venía de vez en cuando un coche blindado, de esos de cristales oscuros. Me refiero de gente importante y conocida. El primer famoso con el que yo me acosté siendo prostituta fue con M.M. Nos fuimos a mi casa y se puso hasta el culo de coca. Otro que ahora es bastante conocido y que se acostó conmigo cuando aún no era famosa fue J.B. Todas empezaron a gritar su nombre como locas. Yo corriendo fui a dar la vuelta a toda la manzana y ponerme la última gira. Así justo cuando él acabó de dar todo el repaso me vio a mí al final y me eligió a mí, habiéndose olvidado de todas a las que había visto antes. Lo que sí solían hacer los ministros y gente de poder era bajar la ventanilla y en vez de preguntar de precio decían ¿me conoces? Yo siempre les decía que no, aunque supiera quién era, porque así te subían al coche. Las que decían que si los conocían pasaban de ellas porque no querían que las putas supieran con quién se estaban acostando. Podría ir tirando de la manta para decir de algunos toreros y presentadores de televisión, pero algunos de esos no me han dejado huella. La competencia callejera hace que se tenga que estar a la última unos retoques estéticos. En ocasiones la belleza se paga con un precio demasiado alto. En el caso de Cristina, las consecuencias fueron bastante traumáticas. Poniendo silicona en la frente para redondearla un poquito, tuve un fatal accidente. La que me lo inyectaba era una compañera y en el tercer pinchazo la llamó su novio diciéndole que se había escapado de la mili. Ella se puso muy nerviosa y en vez de tirar hacia atrás, como sacando sangre, tiró hacia adelante y entonces me pilló un vaso. Empecé a ver que en mi ojo izquierdo todo se nublaba, poco a poco, hasta perder totalmente la vista. Estaba medio ciega de un ojo y no podía ir a trabajar, así que no tenía ni para comer. De estar tanto tiempo en la cama, pesaba poco más de 50 kilos. Mi perrita Nika se ponía a llorar al verme así. Esos días estaba algo deprimida, porque veía, aparece una foto, dice, ¿quién me iba a decir a mí que ese vestido me iba a traer tanta suerte? Aparece vestida de sultana, con un vestido rojo, porque veía que había luchado mucho, que había conseguido estar guapa y al final no podía ni ver. Llamé a mi madre para decirle que me iba a ir al pueblo de mi padre, que me quitaría las tetas y empezaría otra vida. Recorrí muchísimos médicos y todos me decían lo mismo, que era una trombosis. A una conocida mía, llamada Marta la Asturiana, le pedí que sí me podía dejar dinero para comprar el pienso de mi perra, pero era mentira. Era para poder coger un taxi e irme al Parque del Oeste a hacer la calle. Llegué a mi casa, como pude me maquillé y me puse un vestido negro transparente. En ese momento tenía muy reciente la segunda operación del pecho. Esa noche me hice unas 200.000 pesetas y me volví. Con eso pude pagar el alquiler, la comida de mi perra y llenar la nevera. Ante esa situación que estaba atravesando fue cuando la Manuela se vino a vivir conmigo. Después de muchas visitas, que hasta fui a la clínica Barraquer, muy prestigiosa en esos temas, un buen médico me mandó un tratamiento y gracias a Dios recuperé un poco la vista. Actualmente veo borroso, pero por lo menos puedo ver. Esos 3 meses de sufrimiento que pasé no me lo quita nadie. Cuando salió todo aquello de la Marisol, la falsa cirujana del Raval, me vino todo a la mente. Todos esos malos recuerdos. Nos arriesgamos mucho por estar guapas. Y a mí además no me hacía falta. Pero el penco del italiano le gustaba meterme complejos en la cabeza. En una de esas me hizo empecinarme en que me veía poco culo. Y por eso fue a visitar a la Marisol. De paso que él quería retocarse el mentón. Aunque es verdad que ella ha hecho auténticos destrozos, ya carga ella misma con su penitencia. Hace poco me enteré de que se había muerto. No le deseaba ningún mal, pero también es normal, era más vieja que el betún. Yo he tenido suerte y lo poco que me he hecho siempre me ha ido bien.